Galicia es un territorio afortunado por la variedad de paisajes que puede ofrecer y siempre, todos ellos, tienen el agua como protagonista. Galicia es costa con un mar y un océano que dieron y dan de comer. Galicia son ríos que surcan como la sangre de la tierra gran parte del territorio. Son lagos como espejos decorando las zonas más llanas. Son cascadas que se dejan caer en los rincones más inhóspitos. Son cumbres heladas y cubiertas de nieve que llenan de luz el espacio, actuando como guías en el perfil del paisaje. A excepción del mar, todas las otras formas de agua tienen su máxima expresión en las sierras orientales de la provincia de Lugo, Ancares y Caurel. Gran parte de su territorio, más de 102.000 hectáreas, están catalogadas como espacios naturales protegidos de Galicia. Por su gran diversidad, conservando especies de flora y fauna de los últimos milenios, y por las características de muchas de ellas, pasó a integrar la Red Natura como lugar de interés comunitario y fue declarado en 2001 Zona de Especial Protección de los Valores Naturales. Asimismo, la zona de Ancares fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Estas figuras de protección se basan en que estos lugares constituyen un modelo de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales. Constituyen complejos ecosistemas y hábitats que es necesario preservar para las generaciones venideras y garantizar la prestación de servicios derivados de estos ecosistemas, que encierran no solo valores ecológicos, sino también paisajísticos, culturales y educativos. A natureza, todo moi bonito, moita paisaxe. Porque é bonito, gustamos do paisaxe, é todo. Porque aquí sínteste libre. Está moi tranquilo e respiras aire puro e esas cosas. Moitos animales, moita vegetación. O verde. É tranquilo. Isto é bonito e hai que apreciarlo. Gústame que a xente o aprecie. En la diversidad biológica de Ancares y Caurel influyen su geología, relieve, climatología y, entre otras cosas, la constante presencia de agua. Estas montañas son distintas en origen, siendo Ancares una sierra más antigua que Caurel, caracterizada por un suelo ácido de rocas pizarrosas y graníticas. Mientras tanto, en Caurel también abunda el terreno calizo, que nos habla de la existencia en otro tiempo de un mar cubriendo el territorio. Más tarde, los glaciares ocuparían la sierra. La zona fue fracturada por muchas fuerzas tectónicas, de modo que fallas y pliegues definen su estética actual, que fue moldeando durante miles de años el agua. Estamos, por lo tanto, en una zona de orografía complicada, con diferentes altitudes que pueden llegar a tener oscilaciones de más de 1.200 metros. La diferencia de temperatura entre las cumbres y los valles hace que la vegetación y la fauna varíe según las altitudes. Esa biodiversidad se ve aún más ampliada con la confluencia en la zona de dos regiones bioclimáticas, eurosiberiana y mediterránea, conviviendo especies de los dos tipos de bosque. Como resultado de todo ello, tenemos un espacio lleno de contrastes, con paisajes que varían constantemente, si bien todos ellos tienen el agua como protagonista. Las sierras están configuradas como una red de barrancos y valles excavados por los ríos, naciendo del propio territorio formaciones de origen glaciar y fluvial. El agua es uno de los indicadores ambientales dentro de la Estrategia Gallega de Desarrollo Sostenible. La presencia de agua y su calidad van a definir un tipo de naturaleza y un grado mayor de biodiversidad. En Ancares y Caurel, el agua se presenta en todos los estados posibles, pudiendo comprobar en este territorio lo que se denomina el ciclo del agua.
Al igual que se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, con el agua ocurre lo mismo a través del ciclo del agua o ciclo hidrológico. El agua cambia constantemente de estado. De hecho, es el único compuesto que se presenta en los tres estados: sólido, nieve, hielo, líquido y gaseoso, vapor de agua. El agua se evapora en mares, océanos, se forman nubes y llueve o nieva. Después vuelve nuevamente a los ríos y mares y se evapora o se filtra en la tierra, alimentando las aguas subterráneas, que conforman acuíferos y cursos fluviales, y el ciclo continúa. De ahí la importancia de hacer un uso racional del agua, porque cada vez más, con la industrialización, la contaminamos, y con la tala de árboles reducimos la transpiración limitando las lluvias. Corremos el peligro de romper el ciclo del agua. Esto afectaría al patrimonio natural, de cuya estabilidad depende el futuro de todos nosotros. Diréis, pero si hay suficiente agua en el mundo, no os engañéis. A pesar de que el 71% de la superficie de la Tierra es agua, solamente el 3% es agua dulce, y de ese 3%, el ser humano únicamente puede acceder al 1%. El 2% restante es agua congelada en los polos. Imaginaos una tierra sin agua, un desierto, y pensad en lo verde que es Galicia. La nieve cubre cada invierno las partes más altas de Ancares y Caurel. Perfora y moldea el terreno creando manantiales. Se convierte además en una importante reserva de agua para todo el año. En esta época, la vida en la sierra se hace difícil. Los vecinos, ya acostumbrados, tienen en casa lo necesario para afrontar días sin salir. Los animales parecen camuflarse con el agua blanca. Los carámbanos cubren laderas de montañas. La escarcha ocupa carreteras, cubre lagunas y siembra las partes más bajas de la tierra de un manto blanco. Mientras, los ríos bajan furiosos desde las cumbres, cargados de agua, amenazadores y más vivos que nunca, golpeando con fuerza la tierra. El invierno en Ancares y Caurel es el prólogo a una explosión de naturaleza que regalará los sentidos durante el resto del año. Antes había moitísima xente máis, que en cada pueblo habería 50 ou máis. Agora en cada un 14 ou así. E que as nevaradas eran de 2 metros ou máis, casi. A neve e a choiva é moi bonito. Cando chove, por exemplo, salir e olir o prado mollado, a mí gústame. É un olor bonito. E, por exemplo, as choivas, ahora, se non, estarían todo isto seco. Toda a erva seca como eso. Non tan verde, estaría seco, máis incendios. Isto estaría seco. Menos vegetación, estaría menos verde. Non tería tanto verde porque sin agua non crecerían os árboles. No inverno temos a neve, a neve. Despois no verán tamén temos así a piscina, o sol. La primavera y el otoño nos dan el momento para disfrutar de algunos de los hábitats más complejos y por el momento mejor conservados de la comunidad gallega, hasta el punto de que más del 40% de la flora gallega se acumula en estos espacios, inventariándose más de 1000 especies botánicas. Devesas, castañares, bosques de ribera, robledales, brezales, piornales y prados naturales se suceden en diferentes altitudes y según la exposición al sol. En las partes bajas destacan los bosques de ribera, asociados a los ríos, aquellos ríos que vienen alimentados de las nieves de las altas cumbres y que ven completado su caudal con las aguas subterráneas. Ese mundo paralelo a la realidad que aquí es tan habitual por las características del suelo calizo,
que favorece la formación de cuevas con sus oquedades para la circulación del agua. Los ríos son en sí mismos un conjunto de ecosistemas extremadamente variados y frágiles. Desde las altas montañas hasta los valles van variando la flora y la fauna de su entorno. Por su capacidad erosiva, además de ser transporte de sedimentos y nutrientes, van modelando el paisaje y variando según su curso las características de sus acompañantes, tanto flora como fauna. Junto a los ríos, en los bosques de ribera, observamos sauces, alisos, fresnos, laureles, avellanos, falsos plátanos, chopos. Estos bosques de ribera ayudan a sujetar la tierra frente a la erosión de las aguas y funcionan como verdaderos filtros ante los elementos contaminantes. De estos bosques y del propio río dependen cientos de especies animales, aves como garzas y martines pescadores, distintos tipos de reptiles y anfibios, tales como culebras y sapos, mamíferos como las nutrias, multitud de invertebrados acuáticos y siempre surcando sus aguas, las truchas. A medida que ascendemos, se suceden masas de castaños, avellanos, robles, fresnos, abedules, hayas, acebos, tejos. Además de la altitud, define la vegetación la exposición al sol. En las partes soleadas aparecen brezos, retamas, piornos, configurando uno de los paisajes más habituales de Galicia, en el que nidifican y se alimentan numerosas aves. Lobos, zorros, jabalíes, conejos y corzos son también algunos de los habitantes de estas zonas. En las otras caras del monte, en la sombra, robles y avellanos conviven con armiños, gatos monteses, jinetas, y sobrevolando el paisaje es habitual ver ratoneros, cernícalos, milanos, aguiluchos e incluso el águila real. La abundancia de setas y líquenes es otra característica de estos territorios y deja de manifiesto la poca contaminación ambiental de la zona. Su abundancia es un buen baremo para medir la salud de un ecosistema. Toda esta variedad se ve complementada con otras especies que es necesario nombrar por la situación en que se encuentran. Así tenemos los endemismos, especies propias y exclusivas de la zona que no podemos encontrar en otros lugares. Árboles singulares, únicas por sus características, a pesar de pertenecer a una especie más o menos común, como el castaño de Val da Fonte, en Paderne Caurel, y el roble da Praza do Campo, en Quindous Cervantes. Las especies amenazadas y las invasoras tienen una estrecha relación entre sí. Las invasoras no son propias de los hábitats a los que son trasladadas por el ser humano, pero terminan adaptándose a él y poniendo en peligro a las especies propias. Ocurre, por ejemplo, con la mimosa en los bosques y la carpa en los ríos. Por la existencia de estas especies invasoras, por la contaminación y sobreexplotación de recursos, otras especies se ven amenazadas, como el búho real o el acebo, en situación vulnerable, o el águila real y el oso pardo, en peligro de extinción. Mientras, la historia ya dijo adiós en estas sierras a especies como el lince ibérico. En este punto es donde se hace necesario reflexionar sobre la importancia de preservar el medio. Una cifra que da escalofríos es que cada día desaparecen en el mundo hasta medio centenar de especies, bien sea de flora o de fauna. Cada día. En el caso de Galicia, 34 especies están catalogadas como vulnerables y 58 en peligro de extinción. A nivel general, se estima que el 52% de las especies de agua dulce y el 42% de los mamíferos de Europa están en un estado de permanente amenaza. La fragilidad de los ecosistemas es tal que es necesario conservarlos,
porque la desaparición de una especie puede tener consecuencias en el medio ambiente, no solo de la zona a la que pertenece, sino a nivel planetario. Todas las especies dependen unas de otras, de tal modo que la desaparición de una puede generar una cascada de extinciones que colapse el entramado ecológico. Aunque externo a los ecosistemas naturales, un elemento fundamental en ellos es el hombre, que puede actuar como creador de hábitats, mantenedor o destructor. Las sierras de Ancares y Caurel no se pueden entender sin la presencia humana, ya que en muchos casos la actividad humana es hacedora de nuevos hábitats y algunos ecosistemas son resultado del aprovechamiento de los recursos naturales. É un lugar moi bonito, e que ten moitas montañas, que na cidade pois, non podes ver, é libre, hai animales e cosas así. Menos contaminación, máis árboles. Os paisaxes son mellores. É máis tranquilo, máis bonito todo. Hai máis erva, máis verde, como se di. Pero eu prefiro vivir aquí. Entre los castañares y las montañas se yerguen aldeas de piedra que evocan tiempos pasados. Los asentamientos humanos conviven con cascadas que oxigenan las aguas, con ríos de aguas cristalinas de una calidad excepcional, con montañas plagadas de bosques de una biodiversidad increíble. Entre todos, configuran paisajes agrestes y salvajes que hablan de naturaleza pura, de vida sin contaminar, de caminos de hojas secas y escarcha. La actividad humana y la naturaleza están aquí íntimamente relacionadas. Es lo que se conoce como desarrollo sostenible. Aprovechar lo que nos da la naturaleza sin hipotecar el futuro de los ecosistemas. Crecimiento económico con un uso racional de los recursos. Ejemplos de esto son los castañares, la agroganadería y la utilización del agua. Los castañares se configuran al lado de las poblaciones y son la base de la economía tradicional en estas sierras. El hombre mantiene este espacio que le da alimento para subsistir. En su territorio se incluyen también diferentes tipos de arbustos, herbáceas, musgos. La agroganadería genera hábitats necesarios para otras especies, como la perdiz y el conejo. Se crean pastizales, huertas y campos cultivados de maíz o trigo, que obligan al hombre a su mantenimiento y cuidado, evitando el abandono de las sierras y limitando con ello el riesgo de incendios. En cuanto a la utilización del agua, las posibilidades son múltiples: canales de riega, presas, pozos. Desviando las aguas de los ríos o utilizando las aguas subterráneas, tenemos otro modo de beneficiarnos de lo que la naturaleza nos ofrece sin dañarla. Pero en todos estos procesos tiene que haber racionalidad y coherencia para actuar sobre el medio, pero sin perjudicarlo. El agua se convierte una vez más en elemento vital para la vida en esta zona, objeto de culto, origen de leyendas relacionadas con aguas milagrosas y apoyo de la supervivencia y de la economía, al ser la base del funcionamiento de molinos, herrerías, mazos, plantas de luz, fuentes o lavaderos. Se crea, con todo, un mosaico que une a la perfección la mano del hombre con el cuidado de la naturaleza, y se genera un patrimonio etnográfico que hoy es también símbolo de la riqueza natural y cultural en Ancares y Caurel. El agua, fundamental para el funcionamiento del planeta, al regular el clima y limpiar la atmósfera, vuelve pues a caminar con nosotros por estas sierras. Pero a pesar de ser un elemento abundante y de calidad en Ancares y Caurel, también corre peligro, al igual que toda la biodiversidad que lleva asociada. Los efectos del cambio climático también llegan a Galicia, a esta tierra de ríos, riachuelos, lagos, mares, nieves y lluvias.
En los últimos años estamos viendo cómo las sequías castigan las presas y embalses y cómo de las fuentes deja de salir agua. Los ríos bajan con menos caudal y la gente tiene problemas para regar la tierra. Esto ocurre a finales del verano, cuando también estamos acostumbrados a padecer incendios. Cada año menos, pero seguimos viviendo incendios que dejan inoperantes biológicamente zonas amplias. La falta de vegetación en los territorios quemados hace que cuando llegan las lluvias, el agua arrastre toda la parte productiva de la tierra y los ríos se llenen de estos restos. En este caso, el agua actúa como elemento negativo, pero el origen del problema no suele estar en la propia naturaleza. El caso es que con los incendios y a medida que perdemos masa vegetal, las lluvias se hacen más escasas porque se rompe el ciclo del agua. Creamos así un círculo vicioso en el que cuando menos llueve, menos agua devuelve la tierra a la atmósfera y menos lloverá en el futuro. El agua es, pues, un elemento básico para la supervivencia humana, pero también es un recurso agotable, principalmente por el mal uso del ser humano, que actúa inadecuadamente contaminando los pocos recursos que tenemos de agua. Biodiversidad, cultura, lobo, cascada, ecosistema, molino, castañares, trucha, ribera, verde, valle, bosque, oso, río, roble, montaña, nieve, acebo, naturaleza, agua. É un lugar bonito, que fui dando fin, que me gusta. Montaña. Tranquilidad. Liberal. Espectacular. Vida. Está en nuestra mano conservar estos significados y sus imágenes, preservar en el tiempo estas realidades. El esfuerzo es mínimo y debemos de acometerlo entre todos, por nosotros, por los que vendrán, por la tierra.